Hola, estimado profesor y estimados compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es David Morales González, soy estudiante de la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 18009444. El nombre de mi asesor es el profesor Gerardo Esparza Rubio. El trabajo a desarrollar es el reto número 4 con el título ¿Conoces el trámite de los juicios especiales sobre el estado de interdicción e hipotecario? Una vez mencionado lo anterior, decidí elegir el juicio de estado de interdicción, el cual nos da a conocer acerca del procedimiento especial en materia civil en relación con la limitación jurídica de la capacidad de las personas, cuya limitación será determinada por una resolución judicial. De acuerdo con Carvajal 2014, el estado de interdicción se refiere a la discapacidad de la interdicción que constituye el estado jurídico que se encuentra una persona careciendo de las aptitudes generales para gobernarse y administrar sus bienes por sí misma. Es declarada interdicta o incapaz por una sentencia judicial y sometida a la guardia de un tutor o tutriz, quien cuidará de la persona incapaz de mayor edad, administrará sus bienes, así como representarla tanto en el juicio como en los actos jurídicos que se le relacionen. Conviene subrayar que en materia jurídica el juicio de interdicción consiste en declarar a una persona incompetente para manejarse de forma autónoma debido a las limitaciones o alteraciones de su inteligencia que le impide gobernarse o manifestar su voluntad, por el cual es necesario que se designe el nombramiento de otra persona que lo represente legalmente, cuya figura jurídica es el tutor, así como también se designará a un curador por el cual tendrá como función vigilar la actuación del tutor. Asimismo, el incapaz no podrá celebrar actos jurídicos, puesto a que se encuentra en un proceso de restricción de su personalidad jurídica, y en su caso de que se celebrara un acto jurídico con la persona incapaz, pues no tendrá validez y será nulificado dicho acto, puesto a que solo sus derechos se podrán ejercer por conducto de su representante, en este caso sería el tutor. Es por ello que el juicio de interdicción es una solución viable y legalmente sustentada para proteger a las personas incapaces. Dicho lo anterior, en el desarrollo del presente trabajo, se realiza un análisis comparativo en el que se exponen los aspectos más relevantes del juicio especial de declaración del estado de interdicción en los estados de Guanajuato y Tamaulipas. De acuerdo con el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, en sus artículos 702, 703 y 704 del presente Código Procesal, nos señala que el estado de interdicción se puede solicitar por el cónyuge o por los presuntos herederos legítimos o, en su caso, por el Ministerio Público. El procedimiento del juicio de interdicción comienza entre el peticionario y tutor interino, el cual será designado por el juez, mismo que emplazará al tutor interino con el objetivo de representar al incapaz de intervenir en proceso respectivo. Es importante precisar que el juez, antes de hacer la designación de un tutor temporal o interino, girará un oficio al registrador público cuyas pretensiones es hacer la declaración de estado de interdicción. Cabe mencionar que el nombramiento del tutor interino deberá recaer en cualquiera de las siguientes personas, ya sea el cónyuge, madre o padre, abuelos, hijos y hermanos. El nombramiento deberá contar con las aptitudes necesarias para la función de su desempeño como tutor interino, así como deberá estar a consideración o aprobación del juez. Una vez establecido al tutor interino, se realizará el emplazamiento en el que, en el presente juicio de interdicción, el juez deberá ordenar el desahogo de las diligencias que se estimen necesarias para que el nombramiento del tutor interino recaiga en la persona que resulte más adecuada
con el objetivo de proteger los intereses del presunto interdicto. Es importante señalar lo que establece el artículo 704 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. El juicio de interdicción deberá contar con las siguientes reglas. En este sentido, nos anuncia que mientras no se pronuncie una sentencia irrevocable por el juez, la tutela interina deberá intervenir en los actos que protejan al incapaz, así como a la conservación de sus bienes que administra en su función como representante, o de otros actos jurídicos que efectúe como representante del incapaz. El procedimiento de interdicción se deberá aprobarse por medio de estudios prácticos médicos. Estos estudios deberán realizarlos los peritos médicos cuya especialidad esté relacionada con la salud mental, quienes darán su dictamen ante el juez como resultado de las evaluaciones médicas al incapaz. Una vez dictada la sentencia en primera instancia por el cual se declara el estado de interdicción e inclusive si existiera alguna apelación, deberá estar el incapaz bajo la protección del tutor designado por el juez, así como el juez deberá nombrar al curador para supervisar las funciones del tutor. Mientras que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas nos establece que el estado de interdicción o inhabilitación se encuentran establecidos en sus numerales 568 al 578. El artículo 568 nos señala que el procedimiento de acción de la demanda se presenta con el objeto de obtener la declaración de incapacidad o interdicción de las personas con discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, discapacidad de habla, ebrio consuetudinario o habituado al uso de drogas enervantes, así como también nos enlista que la demanda deberá contar con los datos de identificación del presunto incapaz. En este caso sería su nombre completo, su edad, su domicilio, estado civil y su actual residencia. Por otro lado, también se identifican a las personas involucradas con el presunto incapaz, como lo son la parte demandante y sus familiares. Asimismo, los nombres de los candidatos para designarse por el juzgador, como lo es el tutor y curador. La parte demandante expondrá los hechos acontecidos que dieran motivo para que se presentara la demanda. Dichos hechos antes mencionados por la parte demandante deberá estar respaldada por un diagnóstico médico, así como un pronóstico del estado de salud del presunto incapaz, ello con sus respectivos certificados médicos. De acuerdo con lo establecido en el artículo 569, una vez emitida la demanda, el juez dispondrá a notificar al Ministerio Público. También se designará a un tutor interino para representar al presunto incapaz. Dicha designación se deberá nombrar por su orden de listado, ya puede ser el cónyuge, padre, madre, abuelos o hermanos del incapaz. Esto va muy relacionado también al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato. Si no hubiere que se nombrara a las personas antes mencionadas en el listado, se nombrará una persona reconocida de manera honorable, además que no tenga relación de amistad o comunidad de interés con el que promovió la demanda. Cabe mencionar que en caso de que el incapaz se relacione con una conducta de demencia, se dispondrá de 2 psiquiatras, o en su caso de no contar con médicos de la especialidad de psiquiatría, se solicitará la intervención de 2 peritos médicos para los cuales se examine al incapacitado, emiten su opinión acerca de las condiciones de salud que cuenta el antes mencionado. Los psiquiatras o médicos que podrán practicar los exámenes médicos que consideren necesarios
Y si es el caso de practicar exámenes médicos adicionales, con el propósito de dar certeza a la evaluación médica del incapaz, se tendrá que realizar. La evaluación médica será realizada en presencia del juez, Ministerio Público, así como de las personas involucradas, como lo son los familiares del incapaz, el tutor interino y la parte demandante. El diagnóstico médico solo únicamente se recurrirá a los médicos peritos, el cual darán su dictamen ante el juez. Es importante mencionar que la interdicción se podrá revocar cuando cese la causa que lo motivará. Esto establecido en el artículo 576 del mismo Código Procesal, así como de los gastos que se ocasionan en el procedimiento jurídico serán pagados con cargo al patrimonio del incapacitado. En esta parte, si existieran recursos suficientes de la parte incapaz, o si en caso de no existir recursos suficientes, serán cubiertos por los recursos necesarios de los familiares o de la parte accionante, en este caso de la parte demandante. Esto conforme a lo establecido en el artículo 578 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas. Ahora bien, en el inciso B nos menciona, identifica y describe otros dos juicios especiales contenidos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas. El procedimiento de sucesión se puede presentar en la sucesión testamentaria, que permite a la persona antes de fallecer determinar y declarar quiénes serán herederos legítimos de sus bienes, ya sea bienes muebles o inmuebles, mientras que en los juicios de sucesión intestamentario se tramitan cuando el de su no redactó un testamento. En ese sentido, será necesario seguir un procedimiento especial con el propósito de repartir la herencia a las personas que cuentan con pleno derecho. Los procedimientos en las sucesiones que se encuentran establecidos en los artículos 754 al 835 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, el cual nos menciona en su artículo 754, una vez de que se abra la sucesión por la muerte o declaración de presunción de muerte del autor de la herencia, deberá de tramitarse correspondiente juicio sucesorio, conforme a las reglas de ese título. Mientras que en el artículo 755, en su fracción primera, testamentarios, cuando la herencia se difiere por el testamento. Asimismo, en la fracción segunda, intestamentarios, cuando la herencia se difiere por disposición de la ley, cuando el testador disponga solo de una parte de sus bienes, el resto de ellos forma la sucesión legítima. Otro de los procedimientos de juicios especiales en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas es el procedimiento de juicio de desahucio, que se encuentra en disposición de los artículos 543 al 556 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas. El desahucio es el procedimiento que exige la desocupación de una finca o un bien inmueble, que se encuentre en arrendamiento, lo cual no se esté cumpliendo con las obligaciones del arrendatario con el arrendador por concepto de adeudos en la falta de pago de 2 o más mensualidades de la renta del bien arrendado. En consecuencia, el arrendador ejerce su acción de presentar una demanda en contra de los arrendatarios o inquilinos que hacen del disfrute del bien inmueble. El artículo 544 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas nos menciona que se pueden promover el desahucio los que tengan la posesión real de la finca o el título de dueño, de usufructuarios o de cualquier otro que les dé derecho a disfrutarla, y sus causahabientes, así como el apoderado de los que se dejan mencionados. La demanda de desahucio
procederá en contra del arrendatario o de sus causahabientes. Esto estipulado en el artículo 545 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas. Bueno, de mi parte sería todo. Estimado profesor, estimados compañeros, que pasen muy buenas noches. Saludos.